Apreciados oyentes, muy buenos días. Reflexiones matinales les da la bienvenida. Felices de encontrarnos nuevamente estudiando la palabra de nuestro Padre Eterno. Oremos a nuestro Padre Celestial que bendiga su santa palabra y que su amado Hijo nos ilumine, nos dé sabiduría y entendimiento, comprensión para el tema de hoy titulado El temor de Faraón. El texto bíblico lo encontramos en Éxodo 9, versos 27 y 28 que dice: Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón, y les dijo: He pecado esta vez, Yahweh es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad a Yahweh para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. Aún en medio del castigo, Yahweh todavía mostró misericordia, advirtiendo a los egipcios de su ruina inminente y aconsejándoles que se protegieran tanto ellos como su propiedad. Si Faraón y sus siervos hubieran aceptado la advertencia dada tan misericordiosamente, se habrían salvado las vidas tanto de hombres como de bestias. Por el contrario, no fue tomada en cuenta la advertencia, y se produjo una gran pérdida de vidas. Por primera vez, se hace la insinuación de que había egipcios que habían aprendido a temer al Eterno. Es indudable que el efecto de las plagas gradualmente había convencido a muchos de ellos que el Dios de los hebreos era en realidad un Dios poderoso. Probablemente todavía no lo conocían como al único Dios verdadero, sino solo como a uno a quien convenía respetar y aplacar. En ocasión de la séptima plaga, aparece la primera disensión entre los egipcios, que hasta ese momento parecían haber estado unidos en su oposición a los israelitas. Algunos de los siervos que trabajaban para Faraón aprovecharon de la advertencia dada por Moisés y pusieron a cubierto su ganado y rebaños antes de la tormenta venidera. La acción de extender la mano hacia el cielo fue apropiada, pues la plaga habría de venir del cielo. La mano de Aarón se había extendido sobre las aguas de una manera similar en ocasión de la primera y segunda plaga, y sobre el polvo de la tierra en la tercera. Por más que los relámpagos hubieran sido tremendos, fue el granizo el que causó la mayor destrucción. De acuerdo con la advertencia dada, fueron muertos los pastores y los rebaños que quedaron a la intemperie. No en un sentido absoluto, puesto que de acuerdo con el capítulo 10:5 se salvó alguna vegetación. Más bien indica todo árbol que da cosecha y fruto. Por el capítulo 9, verso 31, es indudable que solo fueron destruidas completamente dos cosechas, la de cebada y la de lino, mientras que las otras sufrieron daño en un grado menor. La plaga del granizo hizo una impresión mayor sobre el rey que cualquiera de los castigos previos. Fue la primera plaga que produjo la muerte de hombres, y fue la más llamativa y terrible manifestación del poder divino que él había experimentado hasta entonces. Por eso, Faraón fue más humilde que antes, y aunque 2 veces había llamado a Moisés y le había pedido que eliminara las plagas, esta fue la primera vez en que el orgulloso rey admitió el error de su proceder. Aunque fue notable una confesión tal, sin embargo no representó un sincero arrepentimiento, como lo indica la limitación esta vez, mas se debió al efecto del terror ocasionado por los terribles relámpagos y el granizo destructor, que a un genuino pesar por el pecado. Otra vez el rey dio su palabra de dejar partir a los hebreos, si tan solo cesaba la plaga. Posiblemente en Menfis o Tanis, más probablemente esta última, donde residía el rey, y a donde fueron Moisés y Aarón cuando Dios los envió a entrevistar al rey, o cuando fueron llamados por él. El propósito de Dios es enseñar a los hombres a reconocerlo, no como a un Dios local, sino como el gobernante del cielo y de la tierra. Sabiendo Moisés que la actitud del rey permanecería tan inexorable como siempre, una vez aliviada la plaga que vendría, fue lo suficientemente osado como para expresar su convicción de este hecho delante del rey.
El verdadero temor de Dios se muestra mediante la obediencia a sus mandamientos, pero el temor de Faraón era de la clase del que sienten los demonios, pues ellos también creen y tiemblan. Un temor piadoso conduce a la obediencia, pero el temor del corazón de Faraón lo indujo a hacer falsas promesas y a un pecado mayor. El genuino temor de Yahweh no es el temor rastrero experimentado por Faraón, sino un espíritu de temor reverente que resulta de apreciar la sublime majestad y el poder de Yahweh. La información concerniente a las cosechas que sufrieron indica aproximadamente el tiempo del año en que ocurrieron las plagas. Los egipcios cultivaban lino porque preferían las vestimentas de lino. Los sacerdotes solo se vestían de lino. La cebada estaba ya espigada aproximadamente por ese mismo tiempo. Generalmente se la cortaba en marzo. Por regla general, se cultivaba cebada para la preparación de cerveza, bebida común entre los antiguos egipcios. También se usaba para alimentar los caballos y con ella se preparaba pan para las clases más pobres. En Egipto la cosecha de trigo comenzaba más o menos un mes después que la de cebada y continuaba hasta la primera parte de abril. El centeno no crecía en Egipto y generalmente se acepta que la palabra hebrea aquí traducida centeno en realidad era espelto, una calidad de trigo inferior que actualmente se cultiva en Egipto como una segunda cosecha. Como lo muestran los monumentos, se cultivaba con más profusión en tiempos antiguos que hoy en día. Se sembraba simultáneamente con el trigo y también maduraba por el mismo tiempo, a fines de marzo. La observación de que el lino y la cebada habían sido destruidos, pero que el trigo y la espelta se habían librado de un daño mayor, muestra que la plaga de granizo debe haber ocurrido a fines de enero o a principios de febrero. Eso sería 2 o 3 meses antes del éxodo. Acerca de la duración de las plagas, ver capítulos 7:25 y 9:32. Con perversa impenitencia el rey endureció su corazón, como Moisés lo había predicho. Es evidente que sus signatarios lo apoyaron en esa decisión, aunque la plaga siguiente los convenció de la inutilidad de una resistencia adicional. No es seguro si apoyaron a Faraón por servilismo o porque no estaban todavía convencidos del poder de Yahweh. Como algunas de las plagas precedentes, la séptima otra vez demostró la inutilidad del arrepentimiento proveniente del temor. Así, Yahweh podría conseguir la sumisión de todos los humanos, pero ese dominio se invalidaría porque no se ganarían los corazones de los hombres. Se encuentra a Dios no en la tempestad ni en el fuego del temor, sino en la suave vocecilla que habla dentro del pecho del hombre. Muchos pecadores han pasado por los portales del temor, donde oyen la voz de Yahweh, reconocen el poder divino y su propia indignidad, pero solo en el silencio del alma se entiende esa voz, y entonces los hombres son transformados en carácter. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.